Bueno, volvemos a nosotros al ámbito internacional. Estamos ya en cabina con el politólogo venezolano y que reside hace mucho tiempo en el Perú, Luis Fernando Núñez. Fernando, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Y también está con nosotros Óscar Vidarte, que ya lo conocemos, un magíster en Relaciones Internacionales. Óscar, ¿cómo estás? Buenos días, un placer. Bueno, su primer diagnóstico de lo que ocurre en Bolivia, como pasa o lo pasó acá con el cierre del Congreso, las primeras discusiones son si eso es un golpe, ¿no es cierto? O si la renuncia de Evo se ha dado en un contexto democrático. Por ejemplo, Lula habla de golpe, ¿no es cierto? Y acá también hemos escuchado, por ejemplo, a Iván Tumal calificarlo. Verónica Mendoza también. De golpe, así como Verónica Mendoza. A ver, Óscar, empecemos, por favor. Técnicamente no es un golpe de Estado, hay una renuncia. Los que señalan que hay golpe de Estado dicen de que no es una renuncia, es una renuncia forzada, es decir, las Fuerzas Armadas renunciaron o hicieron renunciar al gobierno. Entonces yo me planteo la pregunta es, si las Fuerzas Armadas en Bolivia no le hubieran quitado el apoyo a Evo Morales no hubiera renunciado, yo creo que estaban todas las condiciones dadas para renunciar. Así que, Oscar, recordemos que la crisis se desencadena ayer con la publicación del informe que era vinculante, la auditoría de la OEA, que decía, en términos sencillos, hubo fraude. Pero en lenguaje diplomático hablaba de muy graves irregularidades. Y lo que sucede es que ese informe debió haber servido para una salida pacífica, para un nuevo proceso electoral. El problema es que además de todo esto, el expresidente Morales tuvo muchos errores en el camino. Entonces, en el camino incluso se autoproclamó como presidente, desconociendo lo que el informe podía decir en los próximos días, y esto exacerbó más los ánimos. Habló de un golpe de Estado en el transcurso de las últimas 2 semanas que fracturaron más el país, es decir, en el transcurso de las últimas semanas, el expresidente Morales cometió una serie de errores políticos que finalmente llevaron a que este informe no sea el camino para la salida pacífica y un nuevo proceso electoral, como lo dijo Morales antes de su renuncia, sino más bien sea el insumo final para, de alguna manera, el cuestionamiento total de su régimen. Irónicamente terminó pasando lo segundo. Entonces, ¿estamos hablando de golpe de Estado? Yo creo que técnicamente no. Sin embargo, y ahí está el punto, yo creo que sí hay cosas que huelen mal en términos democráticos, porque tampoco esto es una sucesión democrática ordenada, constitucional, digamos. Claro. Y hay cosas que huelen raro. El hecho que los militares se vuelvan dirimentes acerca de la democracia de un país no huele bien. El hecho que haya mucha violencia política de ambos lados. ¿No? Porque sugirieron que Sugirieron, sí. Ya, bueno, cualquier cosa que te sugiera un militar. Exacto. Y estamos diciendo que te vayas por las buenas o te vamos a sacar, ¿no? Entonces, eso no huele bien. Salir, tampoco huele bien el nivel de violencia que hay. No huele bien, pues, lo que a mí me parece que se puede estar constituyendo como una persecución contra Morales y contra algunos de sus líderes. Que sería el peor escenario, ¿no es cierto? Y el mismo Luis Fernando Camacho salió a decir por un tuit que se había confirmado la aprehensión, ahora dice que son rumores del mandato de detención. La verdad, estamos en un limbo, pero que definitivamente no favorecen a este momento. En otras palabras, no es un golpe de Estado, pero no cabe duda que la democracia boliviana se ha visto seriamente debilitada, digamos, o afectada. Y es natural que se vea seriamente debilitada o afectada porque quien ha sido cabeza de gobierno durante 14 años, que además su movimiento político tenía tomado, no como en Venezuela, pero sí tenía tomado, porque hay una presencia importante de la oposición, buena parte de los poderes, claro. Cualquier cosa que pase con Evo va a afectar a toda la estructura democrática de Bolivia. Definitivamente, ¿no? Con esta reelección que comenzó mal, esto tenía que terminar mal. Eso de invocar un derecho humano a volver a ser candidato después que había perdido una consulta popular. Eso es lo más raro, eso es lo más raro que yo he escuchado en mi vida. Ayer yo comentaba con unos amigos qué hubiera hecho Fujimori si no se hubiera presentado el año 2000. A lo mejor 5 años después vuelve a ser candidato y gana. Pero recordemos que en el caso de Fujimori pasa algo parecido, porque no desconoce los resultados de un referéndum, que es muy grave, sino que no permite que se lleve adelante un referéndum y lo frenan en el Congreso de la República. Entonces, cuando alguien ¿qué pasa cuando alguien que funda su popularidad en el respaldo popular, de pronto ya no quiere escuchar al pueblo o no le hace caso a lo que le dice? Obsesión por aferrarse al poder. Y como explica Óscar, yo creo que vamos a tener acá todavía unos días de incertidumbre. Propias de una situación de esta, ¿no? Tanto en la parte jurídica como en la parte política, ¿no? Porque aquí va a haber necesariamente una negociación. Porque mitad de un país, más de la mitad de un país que ha ganado las elecciones por 14 años, no se va a ir así tranquilamente. Y ya en la expresión corporal de Evo y del vicepresidente vemos un deseo de hacer todo un teatro que tiene que ver con esto. Yo soy una víctima,
a mí me están dando un golpe de Estado y esa discusión va a permanecer ahí por varios días más. Y ellos han administrado desde el poder precisamente diversos estamentos de la sociedad boliviana. Lo que Patricia comentaba, el cooptar todo el poder. Sí, pero lo que está pasando ahora mismo con esta situación de violencia, ¿tiene alguna explicación desde ese control del aparato policial, militar? Claro, y esta es otra prueba, la fuerza de los militares y la fuerza de la policía. Por eso es que yo siempre recuerdo que en Venezuela existen ahora más generales que en todos los Estados Unidos, porque el poder de los militares y de la policía es muy grande. Al caer ese poder en Bolivia, se produce esta renuncia, que por supuesto, repito, es una renuncia que tiene todos los visos de voy a presentarme como una víctima, voy a acusar a Mesa, voy a acusar a Luis Fernando de que ellos me han tumbado. Y la respuesta de la izquierda latinoamericana no podía ser otra sino hablar de golpe de Estado, o sea. No podía ser otra, no todos han hablado así. Lula comenzó, sí, fue seguido por Chávez, anoche Ollantumala, pero no todos. Pero se olvidan que estamos hablando de un fraude electoral, o sea, están convalidando que hay fraudes buenos y fraudes malos. Si el fraude es de derecha, es malo, pero si es de izquierda, lo dejo pasar. Porque el informe de la OEA es contundente. El gobierno boliviano aceptó que era vinculante. Así es. Señala precisamente, termina recomendando una nueva elección ante las graves irregularidades. Eso lo conocemos y en términos sencillos se llama fraude. 8:31, Luis Fernando, vamos a Óscar a hacer una pausa muy breve, revisamos titulares y volvemos. Las 8:38 minutos y el tema, por supuesto, es lo que está pasando en Bolivia. Estamos con dos analistas importantes, el politólogo venezolano residente en el Perú, Luis Fernando Núñez, y Óscar Vidarte, experto en relaciones internacionales. Y se había quedado planteada una pregunta, Ricardo. Así es. Bueno, vamos a ver cómo es que se resuelve este panorama que tenemos complicado en Bolivia, la situación propia de la situación misma de la renuncia de un presidente. Se dijo que tenía orden de captura, luego se nos ha dicho que eso más bien es un rumor. Han renunciado los presidentes de las cámaras de diputados, de senadores. Se supone que la oposición reducida en su representación en el Congreso, asumiría la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, la presidencia, si no es el jefe de las Fuerzas Armadas, pero se supone convocar un nuevo proceso, y eso es lo que no está claro, porque lo que desencadenó esto es el informe de la OEA señalando y recomendando un nuevo proceso electoral, pero lo que no sabemos si es general para todo, porque si quedan las elecciones al Congreso válidas, el movimiento de Evo Morales seguiría en control de la situación. Lo primero que habría que ver es definitivamente cuando se habla de fraude, si es un fraude solamente para los votos presidenciales o eso también afectó la elección congresal. Y falta el informe, saber en qué acta, en qué mesa. Es un informe preliminar, falta el informe final. Así es, ¿no? Así es. Esos informes siempre son complicados. Yo fui jefe de misión del Centro Carter acá y nos tardamos semanas mirando las actas, porque los fraudes, además, la gente que los hace muy bien hechos. Entonces, lo que tenemos ahora, Ricardo, es una incertidumbre tanto en la parte política como en la parte legal, y esto puede prolongarse por unas semanas más. Sí, como veníamos conversando hace un rato con Luis, y es que yo creo que hay muchas disyuntivas que se presentan ahora de cara a las próximas semanas o meses. Por un lado, disyuntivas legales y preguntas que surgen en el ámbito legal, como por ejemplo, ¿quién va a nombrar al nuevo tribunal electoral? Porque no hay tribunal electoral. ¿Quién lo va a nombrar? ¿Este Congreso? ¿Van a lograr el quórum para nombrarlo? ¿El nuevo Congreso? ¿El nuevo Congreso va a asumir sus funciones? ¿Va a ser el nuevo Congreso un presidente que probablemente sea opositor? Hay una serie de preguntas legales, jurídicas, que no están resueltas. ¿Cómo se va a aceptar la renuncia de Evo Morales? Pero también hay cuestiones de carácter político. Creo que son aún más importantes, porque este escenario, como bien lo decía Luis, va a requerir algún tipo de espacio de negociación, de diálogo, de consenso. Y yo no sé si la que va a ser supuestamente presidenta, la segunda vicepresidenta del Senado,
va a estar en la capacidad y va a tener la legitimidad para llevar a cabo este proceso. Y además, un proceso que no solamente pasa por negociar, sino también pasa por la capacidad de reducir la fractura existente y la violencia que se genera en ambos lados, desde los comentarios de Luis Fernando Camacho a un extremo hasta los sectores más radicales del MAS al otro extremo. Así, a la luz de nuestra experiencia acá en el Perú del año 2000, ¿qué papel puede jugar la OEA? Ya jugó, como ha recordado Ricardo, un papel técnico en la auditoría hecha a las elecciones fraudulentas. Pero ¿puede o no favorecer que haya una mesa de diálogo para que esa negociación que usted invoca sea posible? Yo pienso que definitivamente tiene que haber una mesa de diálogo. Lo que no estoy tan seguro es que se debería ser presidida por el propio secretario general. De repente ahí hace falta una figura menos controversial para ambas partes, que pueda ser el que encabece la mesa de diálogo como se hizo acá. Recuerden que no era el señor Gaviria, el vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein, que era una persona que reunía el perfil, las características, porque como dice Oscar, la segunda vicepresidenta tal vez no tiene ese poder de convocatoria, y la oposición boliviana también es una oposición bien dividida. Ahorita están unidos para el problema de Evo, pero eso es un MAS que es un bloque. Y ¿no? el MAS es un bloque. Es un bloque. Un bloque que ha estado 14 años en el poder. Así es. Entonces, tampoco podemos pensar que ayer alguna gente celebraba. Yo decía, no, yo no veo un motivo para celebrar. Yo creo que Bolivia pasa un momento de crisis política. Y eso involucra a la población boliviana que en las últimas semanas ha estado sufriendo, y la violencia que hemos visto en las calles, dinamita, bombas. Eso no es motivo para alegrarle a nadie. No, pero además Bolivia tiene una tradición de protesta callejera muy fuerte. En Oruro los mineros protestaban con dinamita. La toma de carreteras de la época de Evo Morales no ha sido poca cosa. La emblemática lucha por el agua en Cochabamba da cuenta de un país acostumbrado a movilizarse y a salir a reclamar sus derechos. O sea, los bolivianos no se las llevan, fácil. Digamos, no se quedan sentados cuando las cosas no les gusta. Oscar, ese ingrediente, les pregunto a los dos, porque estamos hablando en el ámbito político, en el ámbito institucional, ¿qué pasa con la calle? ¿Qué pasa con la calle? Porque además tenemos esa misma confrontación en los votantes, ¿no? Bueno, la calle de alguna manera se debe ir calmando de acuerdo a el papel que generen sus líderes de alguna manera. Por ejemplo, en Chile no lo estamos viendo. Hay una diferencia, que en el Chile la protesta es bastante desorganizada, es decir, no tiene grandes liderazgos no está tan articulado en organización o a través de organizaciones. En el caso boliviano sí, y en organizaciones bien jerárquicas, dicho se pasa. Entonces yo creo que los líderes del MAS podrían de alguna manera calmar la calle, y yo creo que una actitud mucho más comprensiva de Luis Fernando Camacho también podría calmar la calle. Pero la COP, que la gran central sindical, que era uno de los, respaldos institucionales básicos, se ha volteado contra Evo Morales y terminó pidiendo antes de la renuncia que se lleve a cabo. Es evidente algo que hay que señalar. El Evo Morales de hoy no es el Evo Morales de hace 6, 8, 10 años que ganaba con más del 60% de las elecciones. Es un presidente que ha ganado alrededor del 45%, en mejor de los casos, pues la elección. Un presidente que en el caso peruano parece excelente una votación, pero en el caso de Morales claramente refleja un debilitamiento que ya se venía denotando desde la derrota en el referéndum. Así que es un presidente en el cual la mayoría de la población ya no lo apoya. Y esto que creo que ha envalentonado a la oposición, de tal manera que ellos sienten que es el momento para salir a la calle a, de alguna manera, buscar algún tipo de represalia contra un gobierno que además ha sido muy cuestionado en términos democráticos con justas razones. Se ha desgastado mucho, pero yo creo que esa vista que tuvimos ayer de él regresando a su origen, al Chapare, yo creo que él se va a refugiar entre los más allegados en ese territorio, y de ahí va a querer levantarse como el ave fénix. Eso puede tardar un pedido de gobierno o algo así. Pero yo creo que los que ayer pensaban que estamos celebrando la muerte política de Evo Morales, yo creo que eso no va a suceder. Hemos hablado ahora desde el punto de vista institucional y político, pero hay un tema de corrupción y de delincuencia ligado al narcotráfico. Vamos a hacer una pausa chiquitita, Fernando, y regresamos para terminar con esta pregunta que me parece fundamental, no solo lo que está detrás de las críticas a Evo Morales. Así es.
8 de la mañana con 50 minutos. Continuamos en ampliación de noticias, pero nos vamos de inmediato a la región de San Martín. En Tarapoto está Adolfo Fasanando. ¿Qué está pasando, Adolfo? Buenos días, bienvenido. ¿Cómo está Ricardo, Patricia y Fernando? Directo en directo, diversas localidades de la región San Martín están sufriendo inundaciones por las lluvias que caen desde la madrugada de hoy y que continúan hasta este momento. Se da cuenta que sectores afectados en Tarapoto, Morales y el distrito La Banda de Chilcayo. En Tarapoto hay viviendas inundadas en el barrio Huayco y en el sector Chontamullos, donde hay viviendas inundadas. Igual ocurre en la zona del asentamiento humano Santa Bárbara, en el distrito La Banda de Chilcayo, donde las aguas discurren y se tratara de un río. En la cuadra 5 de Girón Oriental, en el distrito Morales, también se registran problemas con las lluvias, y desde el distrito de Huicungo, en la provincia de Maricel Cáceres, también se informa del incremento del caudal del río Guayabamba, afectando el puerto de este distrito en esa provincia. Lo preocupante es que, según el CEMAMI, estas lluvias van a persistir hasta el miércoles 13 del presente. Directo en Tarapoto, RPP Noticias. Gracias, Adolfo. Problemas en toda la región San Martín, entonces, por la caída de intensas lluvias en esta temporada de afectación de viviendas. Esperemos que no tengamos luego que lamentar daños personales. Que es 8:51 minutos. Fernando había empezado con un tema fundamental, lo que hay detrás del descontento contra Evo Morales. Fernando. Porque todos sabemos que hay un problema con el narcotráfico, lamentablemente no solo en Bolivia, también en el Perú, pero sabemos que las avionetas que parten del sur de nuestra selva aterrizan con toda facilidad en ese país. ¿A quién está jugando el narcotráfico acá? ¿Qué relación hay entre estos movimientos sociales y la corrupción en general, el narcotráfico en particular? Bueno, el tema del narcotráfico es fundamental en nuestros países como México, como Perú, como Bolivia, y es evidente que hay una presencia de narcotráfico. Uno va a Bolivia, yo estuve hace poco en Bolivia, y se habla en La Paz, en Santa Cruz, se habla sobre fuerza e influencia del narcotráfico. Ahora, en 14 años del gobierno Morales es un tema que ha pasado a un segundo plano, y creo que en esta coyuntura actual, creo que es un tema que va a pasar al tercer o cuarto plano, y porque hay pues preocupaciones más inmediatas, más de corto plazo, que generar mayor problema, mayor discusión, mayor debate en torno a qué hacer o cómo luchar con el narcotráfico. Y ahí pues obviamente otros actores tampoco ayudan. En el caso de Estados Unidos, pues en los últimos 14 años el gobierno de Estados Unidos no ha hablado mucho al respecto, no le interesó meterse mucho el tema de Morales, su relación con el gobierno ha sido muy mala, y creo que en este momento es el momento menos indicado para que diga algo al respecto, porque obviamente eso puede favorecer completamente los intereses del expresidente Evo Morales. Así que yo creo que estamos en una circunstancia en la cual el dinero del narcotráfico fluye, hay presencia de narcotráfico, estoy seguro en la política boliviana, pero que es un tema que va a pasar a un tercer plano, por lo menos en el corto y mediano plazo. Ampliemos un poco el panorama con respecto a cómo se lee lo que está pasando en la región, porque si hay algo que caracteriza lo que ha pasado este último mes es la cantidad de eventos impredecibles. Lo de Chile fue como, ¿qué? ¿No? El fin de semana ha salido Lula de prisión. Brasil va a tener un nuevo escenario político, porque Bolsonaro tenía, digamos, copado el discurso político en Brasil, y Lula... Pero ojo que puede regresar Lula a prisión porque no es que se le hayan anulado o absuelto de los delitos de corrupción, solo que apelando a una figura de la segunda instancia, es que ha salido momentáneamente. Lo que pasa es que en Brasil tú no te vas a la cárcel hasta que termina tu juicio, ¿no? Y hay modificaciones precisamente de las normas que le han permitido salir. Exacto, entonces no, digamos, todavía faltaba que culmine y probablemente se vaya a prisión, efectivamente, pero el solo hecho de salir en este momento es fundamental, porque Bolsonaro va a tener un contendor en el discurso que es fuerte, que no tenía en este momento. ¿Revive el Foro de Sao Paulo, entonces? ¿O ahora es el Grupo de Puebla? Ahora es el Grupo de Puebla, estamos, ¿no? Como país nosotros, que miramos cómo pasa el laberinto por todos lados, y nosotros estamos en un proceso complejo, medio de vacío de poder en algunos casos también, y se nos vienen unas elecciones en enero que pueden ser reveladoras, o también puede ser parte de esta especie de anomia en la que hemos entrado, en la que parece que nada va a ocurrir. Si las elecciones de enero revelan un Congreso parecido al que tenemos ahora, yo creo que la gente se va a molestar mucho, se va a sentir muy frustrada. Lo que va a ocurrir para mí va a ser la atomización de este Congreso. No creo que ninguna fuerza política llegue siquiera a los 20 congresistas. Yo no me atrevo a predecir, no sé qué piensan 15, ustedes. Sin embargo, la población tiene otra expectativa, ¿no? Entonces, como dices tú, Patricia, esto puede ser una línea de tiempo que
después de enero, si aquí las cosas no mejoran, la gente diga, ¿para qué me sirve esta democracia? Sí. Recordemos el Latino Barómetro. En los últimos años, el Perú aparece como el país más insatisfecho sus ciudadanos con su democracia. Y puede pasar dos cosas, o que pongamos muchas expectativas en un Congreso que no puede hacer nada, o que estemos esperando del señor Vizcarra algo más que tampoco está capacidad de dar, ¿no? Hay dos cosas ahí fundamentales, justamente iba a comentar. En primer lugar, este Congreso va a poder llevar a cabo las reformas políticas que de alguna manera espació parte de la discusión los últimos 2-3 años. Me parece que es bastante improbable que lo pueda hacer. Segundo lugar, el presidente Vizcarra va a estar en la capacidad de llevar a cabo las reformas sociales y estructurales que el Perú necesita en este último año y medio, sin ya la oposición del fujimorismo como la tuvo en los últimos 3 años. Me parece que también es improbable debido a las pocas capacidades que ha demostrado el gobierno actual para hacer frente a ciertas situaciones. Así que si no sucede ni uno ni lo otro, estamos generando la pregunta, el caldo de cultivo para que puedan generarse pues liderazgos y protestas masivas que puedan de alguna manera alimentarse lo que está pasando en la región. Sobre todo... Sí, preocupa lo que pasa en la región, pero dice, teniendo en cuenta precisamente, y hay que tener cuidado además con lo que está pasando en la región, porque es en nuestra región, es en nuestro barrio, digamos, las diferencias, dicen, algunas son significativas con lo que pasó, por ejemplo, en Chile, ¿no? Porque nuestra clase política desacreditada ha desaparecido con la disolución del Congreso. Hay un respaldo popular a esa figura de la disolución del Congreso que ha servido como válvula de escape precisamente a esa molestia ciudadana con su clase política. Generalmente ocurre, y le ha ocurrido a Piñera, un presidente que también tiene poco respaldo popular. En cambio, Vizcarra ha perdido casi 15 puntos, pero sigue siendo bastante popular, tiene más de 65% de aprobación. Bueno, no, el problema no es los que se van. ¿Quién va a cubrir ese hueco? Claro. Esa es la gran pregunta. ¿Y cuáles son esos nuevos liderazgos que el país está esperando? ¿No? Y de ahí puede salir cualquier cosa. Y lo que decía Oscar, si los congresistas van a asumir, por ejemplo, en marzo, porque normalmente la OMP tarda un mes sin dar los resultados finales, y el jurado también, en marzo. En abril estaríamos a un año de la otra elección. Exacto. Y según el jurado no se pueden hacer cambios legales. Tendrían semanas para hacer apenas cambios. Semanas. Y no sé qué opinas, Fernando, no sé qué opinan ustedes, pero sí creo que al haber cerrado el Congreso, generas una expectativa de que ahora las cosas van a mejorar. Por supuesto. ¿No? Hay gente que también dice, si el Congreso puede permanecer cerrado 4 o 5 meses, ¿para qué nos sirve el Congreso? Que es otra figura No des ideas, Luis Fernando. Mira el impacto que ha tenido su plan de gobierno. Es decir, su impacto ha sido reducido. Bastante limitado. Ahora, todo depende de lo que propongan las listas y los candidatos. Que haya un debate sobre temas de fondo y que se generen consensos sobre los cambios que debemos hacer. Se acaba de aprobar un pacto ético con una serie de normas ahí que creo que ya empezaron a incumplir, porque los insultos en los programas políticos son a la orden del día. Hay candidaturas que ya se renunció, la señora Susel Paredes acaba de renunciar. Se nos vienen unas semanas un poco complicadas. Ya tendremos tiempo de conversar porque se nos acabó el tiempo, pero interesante lo que ha pasado con Susel Paredes, que probablemente se podría repetir en otros casos porque hay gente que quiere postular, que tiene las credenciales, pero no sé si van a encontrar el grupo, porque ahorita todos los grupos tienen una mancha, o casi todos, en el que puedan estar, ¿no? De cualquier manera, volviendo al tema de Bolivia, ojalá en las próximas semanas o días se resuelva la situación para el bien de los bolivianos y de la región. Sí, no. Parecer que en un mes hemos retrocedido 4 décadas, ¿no? Los problemas han empezado a repetirse. Bueno, señores, no hay que perder la esperanza, ni para la región ni para nuestro país. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido muy interesante la conversación. Gracias. Nosotros nos vamos a una brevísima pausa. Usted escucha nuestros titulares y estamos de regreso en Ampliación de Noticias.